En la vasta galería de personajes bíblicos que nos enseñan a confiar en Dios en medio de las pruebas, Job ocupa un lugar especial. Su historia no es un cuento sencillo de pérdidas y ganancias, es un retrato real del sufrimiento humano y de la fidelidad divina. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Vivía en la tierra de Uz, un lugar distante, pero su nombre se haría eterno porque su vida fue escenario de una de las pruebas más grandes jamás registradas. Job no solo poseía riquezas materiales, tenía ganado, tierras, siervos y una familia numerosa. También gozaba de respeto, era reconocido como justo y honorable. Sin embargo, en los cielos se gestaba un desafío invisible, un diálogo que él desconocía, pero que cambiaría su vida para siempre. Satanás apareció ante Dios y cuestionó la fidelidad de Job, insinuando que su integridad era fruto de las bendiciones recibidas. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, preguntó. ¿No lo has protegido y bendecido en todo? El adversario sugirió que si Job lo perdía todo, su fe se derrumbaría. Fue entonces que Dios, confiando en la integridad de su siervo, permitió que Satanás lo probara. De un día para otro, la vida de Job cambió drásticamente. Llegaron mensajeros uno tras otro con noticias desgarradoras. En un instante perdió su ganado, sus siervos fueron asesinados, y lo que había construido durante años fue reducido a nada. Pero lo peor estaba por venir. Una gran tormenta azotó la casa donde estaban sus hijos y todos murieron. Imagina el dolor indescriptible de un padre que recibe la noticia de que ninguno de sus hijos ha sobrevivido. El corazón de Job fue atravesado por un sufrimiento indescriptible, y sin embargo, su reacción sorprendió al cielo y a la tierra. Cayó de rodillas, rasgó sus vestiduras y dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Job perdió sus riquezas, perdió a sus hijos, pero no perdió su fe. El enemigo no se detuvo allí. Al ver que Job seguía firme, pidió permiso para tocar su cuerpo. Dios le permitió afligirlo, pero no quitarle la vida. Entonces Job fue herido con llagas dolorosas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. La enfermedad lo consumía, su piel se cubría de úlceras, y su dolor físico era insoportable. Job, sentado en cenizas, se rascaba con un pedazo de tiesto. Aquel hombre que había sido respetado y honrado ahora estaba reducido a una sombra de lo que fue. Sus vecinos lo miraban con desprecio, su olor era repulsivo, y la enfermedad parecía devorarlo lentamente. En medio de ese sufrimiento, la voz de su esposa sonó como un golpe aún más duro. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sus palabras no fueron de consuelo, sino de desesperación. Job respondió con firmeza: «Como suele hablar cualquier mujer insensata, has hablado. ¿Aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos el mal?». Aún en ese momento, Job no pecó con sus labios. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, llegaron sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Vinieron con la intención de consolarlo, pero su consuelo se convirtió en acusación. Al ver la magnitud de su dolor, guardaron silencio durante 7 días. Luego, en lugar de levantarlo, comenzaron a sugerir que su sufrimiento era consecuencia de algún pecado oculto. Insistían en que Dios no castiga sin razón, y que Job debía haber hecho algo para merecerlo. Sus palabras, en lugar de aliviar, añadieron peso a la carga. Job, en su desesperación, clamaba pidiendo explicaciones. Su dolor era tan grande que llegó a maldecir el día en que nació. El silencio de Dios parecía interminable, y cada acusación de sus amigos era como sal en la herida. No había respuestas, no había alivio, solo un vacío que se hacía más profundo. Job le hablaba a Dios con preguntas desgarradoras. ¿Por qué me has puesto como blanco? ¿Por qué permites que sufra así? En su humanidad, Job buscaba razones, porque el sufrimiento sin explicación se convierte en un peso insoportable. Sin embargo, a pesar de sus lamentos, nunca maldijo a Dios.
Su dolor era real, su queja era genuina, pero su fe seguía en pie. Esta parte de la historia nos recuerda que Dios no se ofende por nuestras preguntas, que podemos presentarle nuestro dolor sin máscaras. La fe no significa ausencia de dudas o lágrimas, significa seguir aferrados a Dios aun cuando no entendemos nada. Pasaron largos capítulos en el libro de Job llenos de discusiones, acusaciones y respuestas. El joven Eliú también intervino, aportando su perspectiva, pero al final, ninguno pudo dar una respuesta satisfactoria al misterio del sufrimiento de Job. Entonces, después de un silencio prolongado, ocurrió lo más grande. Dios habló desde un torbellino. No respondió con explicaciones directas ni con detalles sobre lo ocurrido en el cielo, sino con preguntas que revelaban su grandeza y la pequeñez del entendimiento humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso sus medidas? ¿Quién encerró con puertas el mar? Dios mostró a Job que su sabiduría es infinita, que su poder es inconmensurable y que los caminos divinos trascienden la comprensión humana. Ante esa revelación, Job se humilló. Reconoció que había hablado de lo que no entendía y declaró: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Ese fue el punto de transformación. Job no recibió todas las respuestas que quería, pero recibió la presencia de Dios, y eso fue suficiente. Su dolor fue real, pero su encuentro con el Altísimo le dio una perspectiva eterna. Dios reprendió a los amigos de Job por no haber hablado con rectitud, y pidió que Job intercediera por ellos. Aquel hombre quebrantado terminó orando por quienes lo habían acusado. Y después de ese acto de obediencia, vino la restauración. La Escritura dice que Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Recibió nuevas riquezas, nuevos rebaños, y fue bendecido con 10 hijos más. Job vivió muchos años después, y vio a sus descendientes hasta la 4ª generación. La historia de Job no es un cuento de hadas donde todo termina bien. Es un testimonio de que la fe puede resistir aún las pruebas más terribles. Job perdió todo lo que un hombre puede perder, excepto su fe, y esa fe fue suficiente para sostenerlo hasta que llegara la restauración. Su vida nos enseña que el sufrimiento no siempre tiene una explicación inmediata, pero siempre tiene un propósito eterno. Nos recuerda que Dios no abandona, aunque guarde silencio, y que su presencia vale más que todas las respuestas. Hoy, Job sigue siendo un ejemplo para los que atraviesan pruebas extremas, para quienes han perdido seres queridos, salud, bienes o sueños, para quienes sienten que todo se ha derrumbado. Su testimonio grita a través de los siglos que se puede perder todo y seguir confiando en Dios, que el dolor no es la última palabra, sino la oportunidad de ver al Señor más de cerca. Job nos enseña que aun cuando la vida nos quite lo más amado, no puede quitarnos la fe, y que esa fe es suficiente para sostenernos hasta la eternidad. Quiero concluir con una oración. Señor, así como estuviste con Job en medio de su dolor, acompáñanos en nuestras pruebas. Danos la fuerza para no renunciar a ti aun cuando todo parezca perdido. Ayúdanos a recordar que tu silencio no es ausencia, que tu poder sigue activo aunque no lo veamos, y que tu propósito es mayor que nuestro entendimiento. Si perdemos lo material, que no perdamos la fe. Si perdemos personas amadas, que tu consuelo nos abrace. Si nuestra salud falla, que tu presencia sea nuestro sostén. Y cuando llegue el tiempo de la restauración, ayúdanos a reconocer que todo viene de ti. Gracias porque, como con Job, al final tu fidelidad siempre se manifiesta. En el nombre de Jesús. Amén.